¿Estás cansado de perder la conexión en medio de una reunión importante? Tranquilo, tengo una solución para ti. Arionet, la compañía que mejor conecta a los empresarios puertorriqueños. Ahora con sus nuevos planes GigaFaster, desde 250 a 1000 megabits por segundo, tu negocio estará conectado sin límites a la más alta velocidad ofrecida en Puerto Rico. Conoce más en arionetpr.com. Bienvenidos a otro episodio de La Maestría con Raúl Palacios. Hoy un episodio bien especial para aquellos que están queriendo emprender, porque vamos a estar conversando con una fundadora disruptiva en lo que es la industria sin fines de lucros. Ella también ha sido contadora y ha trabajado en la empresa privada. Ella es una colega, amiga y aliada en todos los proyectos de la maestría. Nada más y nada menos que Ana Cintrón, de Fundadora Causa Local. Ana, ¿cómo tú estás hoy? ¿Cómo estás, Raúl? Bueno verte. Qué bueno recibirte por fin aquí en nuestro espacio. Claro que sí, se nos dio. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, y quiero aprovechar también este espacio para agradecerle a Ana públicamente por el apoyo que nos dio en la primera gira del College Tour, donde estuvimos educando sobre finanzas personales a todos los estudiantes. Impactamos más de 300 estudiantes. Pudimos regalarles las hojas de presupuesto, así que gracias, Ana, por apoyarnos. Claro en que ese sí. esfuerzo. Un saludo a Emanuel, que fue la persona de mi equipo que nos apoyó con eso. Sí, Emanuel estaba fajado. Yes. Emanuel estaba fajado allí. Ana, quería brincar rápido a un debate que estamos teniendo justo antes de prender las cámaras, porque es que estaba muy nítido. El emprendedor, hay veces que tenemos esta pregunta, si nace o se hace. ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Tú crees que el emprendedor nace o se hace? Yo creo que ambas. Yo creo que hay muchas veces que uno emprende por necesidad, pero también creo que tú necesitas unas herramientas para poder ser un gran empresario a largo plazo. Y esas herramientas pueden ser desde personalidad, lo académico también, lo técnico, va a depender de la industria en que ese empresario quiere crecer. Pero te diría que ambas, no puedo escoger una todavía. Y otra cosa que reaccionando a lo que me estás diciendo, hay veces que he escuchado, y no es que lo he escuchado de ti, lo he escuchado en las redes sociales de personas que yo admiro, que también son expertos en la industria, que trabajan en aceleradoras empresariales, que a veces dicen que se ha fomentado un poco demasiado lo que es la cultura del emprendimiento. ¿Qué tú opinas si tú crees que eso es cierto, si crees que eso es exagerado? ¿Qué opinas sobre ese tema? Yo creo que el desarrollo empresarial es esencial para nuestro día a día, ¿verdad? Poder visitar la farmacia local, la gasolinera local, comprarle a un empresario local. En mi caso es mi pasión. Yo he tenido mucha pasión por este tema y en particular con el tema de acceso a capital no tradicional. Después de estar varios años en la empresa privada, empecé a investigar, a leer cómo otros países trataban este tema de ayudar a los empresarios de una manera no tradicional, específicamente cuando estás empezando, porque cuando uno está empezando no necesariamente hay recursos, opciones, porque uno todavía como no te has probado ante un mercado. Y me pasó a mí también cuando empecé a hablar de Kiva y me fui por esa vía. Yo creo que es esencial y es importante uno enfocarse en lo que uno le apasiona al final del día para poder seguir creciendo. Me encanta. Te hago una pregunta. Cuando tú estabas 7 o 8 años, ¿tú pensaste en algún momento que ibas a estar trabajando mano a mano con los empresarios? Jamás pensé eso, te voy a ser bien honesta. Yo me crié, tuve una crianza con un papá empresario, pero siempre con esa manera de pensar de tú vas a estudiar una carrera tradicional, que así fue. Me gradué de la UPI estudiando contabilidad, que en ese momento no me gustaba la contabilidad, pero era lo práctico. Y después poco a poco me fue gustando. Me gustó mucho auditar. Eso tengo que ser bien honesta que sí, por la parte... Yo sé que suena extraño, pero... Es la primera persona que yo escucho que no lo dice. Lo que pasa es que me estoy riendo. Yo fui auditor también, así que no lo... O sea, por eso me siento en confianza de decir este comentario. Pero sí, en verdad una carrera excelente para conocer cómo trabajan los negocios, conocer mucha gente también. No sé ¿cuál es tu perspectiva? A mí me gustó auditar porque pude conectar con muchas personas. Conocí clientes y yo estaba todo el día hablando con personas, tratando obviamente de obtener información que necesitaba. Y después por la noche me sentaba a llenar los reportes, a trabajar con la computadora. Pero me gustó mucho ese aspecto de relación interpersonal, de relacionarme con nuestros clientes. Claro. Y al final del día yo creo que eso también me ayudó mucho a hacer lo que hago hoy día. Y a fundar Causa Local, porque al final del día se trata de relaciones, si uno quiere alzar dinero, si quiere ¿verdad? Buscar recursos, etcétera. Y entraremos brevemente en lo que va a ser Causa Local
Pero, bueno, ya que estamos ahí, vamos a arrancar. Para los que no sepan, Causa Local es una entidad que está buscando democratizar el acceso a capital, precisamente porque ellos ven que no hay suficiente acceso a capital para pequeños empresarios. Si tú puedes hablarnos un poco sobre Claro, la Raúl. organización. Pues la fundé hace 7 años con esa intención de poder traer más opciones de capital no tradicional a Puerto Rico. En ese momento me crucé con lo que era Kiva and it blew my mind, para serte honesta. O sea, vi como en otros países Kiva era esencial en esa escalera de acceso a capital. Muchas veces los empresarios están empezando y no están listos todavía para ir a la banca u otras instituciones financieras. Y Kiva te permite crear crédito, te permite ir creciendo poco a poco. Pero lo más que me interesó de esa plataforma, que es una plataforma global, es que el dinero viene de personas alrededor del mundo que no te conocen. Y, o sea, Puerto Rico, que es una isla que tiene menos de 3 millones de personas, tú dices, wow, pues esto podría ayudar a empresarios a conectar con personas alrededor del mundo y poder traer capital externo a Puerto Rico, que creo que es algo esencial. Y más para esa etapa de empresarios que están empezando. Que no necesariamente, ¿verdad? El riesgo es bien alto y no necesariamente pues las instituciones financieras que están reguladas pueden invertir en esa etapa. Sí, para los que no sepan, Kiva te provee la habilidad, y lo digo porque pasé también por ese proceso cuando primero empecé a emprender el podcast en el 22. Tú cuando solicitas, haces como un llamado a la comunidad internacional para que puedan donar a tu proyecto. Prestar. Bueno, exacto, es prestar porque tienes que repagarlo, pero... Es a 0% de interés. Pero la solicitud se comporta como las plataformas que son tipo de donación, que se hace por un llamado público. Sí. Y entonces todas las personas alrededor del mundo te dan una cuantía pequeña para entonces llegar a tu meta del préstamo, que es, como mencionaste, hasta $15,000. Correcto. Empezó con 5,000, ya vamos por 15,000, pero también tienes la opción ahora de que si ya hiciste un préstamo de 15,000, puedes solicitar 25,000 y sigue siendo 0% de interés. Ah, no sabía eso. Y para los que nos están escuchando, como tú muy bien dijiste, hay muchas plataformas como GoFundMe, por darte un ejemplo, donde te donan. Kiva es algo similar, pero o sea, te están prestando y tú vas a repagar ese dinero. Y porque eso es importante, porque no solamente me permite yo que estoy prestando a Raúl, pero me permite ayudar a Adriana, a Emanuel, a Sofía. Es un dinero que se va reciclando y a su vez tú como empresario puedes crear crédito y capacidad de repago. Porque en las otras plataformas, si a ti te da un cheque y tú no tienes que devolverlo, pues tú no vas a crear crédito, que muchas veces pues es bien importante para seguir creciendo y tocar la puerta a otras instituciones financieras. Claro. No, y por eso yo creo que es bien disruptivo, porque es 0%, una entidad sin fines de lucro, que por eso es que no, ¿verdad? La gente que está cuestionando si esto es, cómo eso es posible, pues en base a eso. Entonces... Es un tipo de philanthropic giving. Exacto. Pero en vez de que yo te doy y no regresa a mí, pues esto es como un revolving loan fund de un dinero que tú inviertes en un empresario y regresa a ti. Y me recuerdo que cuando tú estabas montando o primero te estabas involucrando en Kiva, tú todavía trabajabas como auditora, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, trabajé como consultora porque trabajé en Deloitte por varios años, me voy a Miami, regreso. ¿Qué hiciste en Miami? Porque... Seguía con Deloitte, pero tenía otro tipo de clientes. Aquí en Puerto Rico yo audité mucho la banca, allá tenía un hospital y tenía otros clientes. ¿Qué fue lo más que te gustó de Deloitte? El que te permite tener una carrera profesional en crecimiento constante, porque uno está todo el tiempo trabajando con excelentes clientes, conectando con profesionales que te van a enseñar un montón porque te llevan años y tienen mucha experiencia. Yo lo vi como si fuera una maestría y un doctorado todo combinado, te pagaban bien y tenías acceso a muchos recursos y beneficios. Y a esa temprana edad, uno empezará a trabajar ahí a los 22, 23 años. Yo creo que te da mucha estructura. Correcto. A mí me gustaba mucho que... Y mucha oportunidad. Mucha oportunidad y es un modelo de apprenticeship, ¿no? De mentoría que realmente en la cultura puertorriqueña no lo ves. Usualmente en la cultura puertorriqueña yo pienso que muchas de las entidades no tienen esa estructura organizacional tan formalizada. Entonces es más como aprendiendo a cantazos. Yo creo que es tremenda escuela. Tremenda escuela, de acuerdo. Eso, así lo puedo resumir. Cuando te fuiste de Deloitte, ¿tú brincaste a la consultoría con quién?
Con firmas locales. Con firmas locales, ok. Correcto. Y ahí fue que montaste, o Ahí empezaste el ahí es proyecto que con Kiva. empiezo como a coquetear con la idea de que quiero hacer algo diferente. Y mira cómo es la vida, pero yo estoy trabajando en una oficina de una firma local y ellos compartían espacio con una sin fines de lucro. Y ahí es que yo voy entrando al mundo de sin fines de lucro. Porque simplemente compartíamos espacio. Y poco a poco fui conectando con ellos y en algún momento, como digo yo, me tropecé con Kiva. Y me encantó la idea y dije, quiero hacer esto de manera voluntaria, en lo que voy, ¿verdad?, creciendo y viendo a ver si hago algún cambio de carrera, pero cómo lo hago responsablemente, porque si algo aprendimos en Deloitte es que uno no puede hacer cambios drásticos deprisa, en mi opinión. No, te entiendo, por eso, Y creo que es importante que si nos están escuchando, o sea, el emprendimiento toma tiempo. A mí me tomó varios años y no necesariamente te tiene que tomar eso, pero yo creo que es importante que uno no se acelere y de momento dejes tu trabajo y te vayas a emprender. Hay ocasiones que lo puedes hacer. En mi caso, yo quise ir poco a poco porque ya yo tenía una vida, unos gastos, unas responsabilidades. Pero sí fue importante, esos años que trabajé en Deloitte, ahorré, y cuando tuve que hacer ciertas movidas después en mi vida profesional, las pude hacer con mucha más calma. En algún momento cuando hiciste ese cambio para tratar de adquirir más experiencia en la industria sin fines de lucro, mucha gente quizás quisiera hacer ese tipo de movida, pero usualmente se viene con un sacrificio financiero, Sí. aunque sea temporero, ¿verdad? Sí. No sé si ese fue Hubo tu un caso. sacrificio financiero. O sea, un pay cut, vamos. Sí, Hubo hubo un sacrificio financiero y me atreví a hacerlo porque tenía ahorro y tenía unos recursos que me permitieron tener paz en esa transición. Pero sí, igual, antes de montar Causa Local, trabajé en una sin fines de lucro y trabajé con empresarios, porque yo dije, si quiero ayudar a empresarios, pues quiero entender bien por las dificultades o los retos que están pasando o ver las oportunidades que también tienen. Y trabajé con varios empresarios como consultora. Sí. Y yo sé que tú trabajaste un tiempo en piloto también, ¿no? Correcto, sí. Y ahí, ¿qué te llevaste o qué 2 o 3 lecciones le puedes compartir a la audiencia sobre ese tiempo, ¿verdad?, en esa transición de trabajar de una firma grande a trabajar mano a mano con esos empresarios? Sí, pues fue una experiencia de mucho aprendizaje, porque conectas con distintos tipos de personas. O sea, yo venía de esa estructura de las Big Four y aquí estoy trabajando en una empresa local que quiere crecer, expandir. Y ahí pude conectar mucho con distintos clientes y con distintas experiencias que simplemente te abren los ojos, porque uno también algunas veces vienen de ciertas dinámicas donde no necesariamente estás expuesta a todo. Y eso pues te puede limitar también el crecimiento. ¿Y en qué momento fue que pudiste o sentiste que Causa Local estaba lo suficientemente maduro como para tú poder sentirte que voy a buscar más funding, quiero capitalizar esto para poder escalar el proyecto? Yo fundé Causa Local en el 2018. Me levanté un día después de una conversación bien interesante con Isabel Rullán. A las 3 de la mañana me desvelé y fui al Departamento de Estado, empecé a llenar todo y me vino el nombre y así fue. Y pasaron 2 años en lo que yo dije, que me puedo ir a tiempo completo. Y en esos 2 años trabajamos para enseñarle a nuestros ojos que nos estaban mirando, o a mis mentores, a las personas que yo tenía alrededor mío, que había una necesidad de capital no tradicional en Puerto Rico y que esto era una buena idea. Y la realidad es que así pasó y personas nos empezaron a llamar porque empecé a crear ruido. Que para un empresario esto puede ser ventas. O sea, antes de tú emprender, verifica que haya un mercado, que hay una necesidad, que tú estás resolviendo algo. Y eso pasó y en el 2020 me pude ir por mi cuenta. Evidentemente empieza la pandemia. So I was like, okay, great. Me estoy yendo por mi cuenta y creando esta organización en medio de una pandemia. Pero sobrevivimos y al día de hoy estamos bien. ¿Cómo superaste esa ansiedad? Porque yo imagino que te tuvo que haber dado duro el miedo de la inseguridad, quizás la seguridad financiera. Ajá, súper, sí.
Yo creo que en esa etapa mis mentores y el ambiente profesional que había identificado fue esencial para mí en ese momento, porque esas fueron las puertas que pude tocar y las personas que nos apoyaron. ¿Tienes algún mentor que quieras mencionar? Claro, el presidente de mi junta de causa local, que fue Rafael Flores, que a él yo le comuniqué, quiero hacer esto, creo que esto es importante, pero me da mucho miedo lanzarme. Y él fue esencial, y Beatriz Poljamos, de Banco Popular. Qué bueno. Entonces, Sí. ¿y qué tú dirías que son 2, 3 cualidades que los separa a ellos del resto de las personas con quien has interactuado? Yo creo que fueron personas que desde el día uno nos apoyaron. Entonces han estado con nosotros en los últimos 7 años, nos han visto crecer, nos han ayudado poco a poco, han crecido con nosotros también, y creo que eso ha sido bien importante, y han puesto su confianza en nosotros. Yo creo que también eso es bien valioso. En el caso de Rafael, es el presidente de la Junta, él tiene una gran responsabilidad, y el día a día confía en el trabajo que hacemos en causa local y en nuestro equipo. Y ahora mismo, en lo que es la operación, ¿cuáles son tus fuentes de funding, digamos? ¿Cómo es que Causa Local ha podido capitalizarse en el camino? Me encanta esa pregunta porque muchas veces nos preguntan, porque siempre nuestros usuarios y las personas que nos escuchan tienen mucha curiosidad de cómo nosotros... Y lo digo porque, en honor a la verdad, pues tiene un buen equipo de redes sociales. He conocido parte de los integrantes de tu equipo. Sé que ustedes hacen eventos mensuales donde crean comunidad y hacen educación. Todo eso Sí. tiene un andamiaje, ¿no? Sí, todo tiene un costo, es todo tiene un tiempo. costo, exacto. Yo creo que es bien importante, primero que todo, seleccionar, y digo, te voy a contestar 2 preguntas primero. En cuanto al funding, pues siempre es bien importante diversificar de dónde tú recibes tus fondos, porque si de momento tú dependes de A y ya se va a la quiebra, pues tú también te vas a ir. Y eso aplica para los empresarios. Si tienen clientes, si tú tienes un cliente, el cliente se va a una industria, puedes tener mucha fluctuación ¿verdad? En tus ventas y flujo de efectivo. En el caso de nosotros, el funding ha venido de distintas maneras y a través de distintos recursos, desde fellowships. Y para los que no conocen lo que es un fellowship, se los recomiendo porque normalmente viene con un funding, pero viene con acceso a mentores, networking, eventos, viajes educativos, etc. También hemos tenido unos partners corporativos que han apostado a nosotros de día uno y poco a poco han crecido con nosotros y nosotros hemos crecido con ellos. Y ahí es bien importante la paciencia, porque al final del día, el primero que va a invertir en tu negocio o en tu organización eres tú mismo. Y así fue. La primera que invertí en Causa Local fui yo, con mi tiempo y con parte de mis ahorros. Y yo creo que eso también ayudó a que más personas se unieran y que el tiempo valide el problema que estamos resolviendo, que en este caso era facilitar más capital a empresarios. También hay distintas maneras de buscar funding. Mencionaste los eventos técnicamente son gratis para la comunidad, pero sí pedimos un donativo y esos eventos nos han ayudado a cubrir ciertos gastos que, ¿verdad? Parece que no es mucho, pero sí es importante tener también ese flujo de efectivo. Y en los donantes individuales, nosotros hemos tenido donantes de todo el mundo porque muchas veces nos identifican a través de Kiva, porque Kiva es un concepto global. Tocar la puerta a la diáspora, eso también ha ayudado. Pero sí te diría que es importante uno tener como si fuera una pizza, que tú la cortas y tú te asegures que tú tienes distintos sources of income. Claro, la diversificación en cuanto a tus fuentes de ingresos. Y yo creo que eso es un punto que le aplica a cualquier empresario, no solamente también, a por eso alguien. lo quiero enfatizar y pausé, porque lo mismo con los clientes. Tú tienes que tener distintos tipos de clientes, no te puedes enfocar solamente en uno porque puede ser riesgoso. Y creo que eso nos ha ayudado muchísimo. Algo que es bien particular de la sin fines de lucro es que tú puedes recibir fondos restringidos o fondos no restringidos. Y los no restringidos es bien difícil adquirir, pero a la misma vez te permite liderar la organización como tú quieras. Y al final del día, el tema de estrategia es bien importante. Mi equipo lo conoces, es excelente, también es un equipo pequeño. Y creo que como siempre ha habido mucha estrategia y mucho propósito en lo que hacemos y se mide y si algo no está funcionando se cambia, eso ha ayudado a poder tener buenos resultados. Curioso de mi parte como empresario, ¿en qué momento tú identificaste que quizás necesitabas una junta que te ayudara
a eso mismo, a poder tener un rendimiento sincero de todas las actividades que estaban ejecutando? Desde que nos incorporamos, yo necesitaba una junta. Y empezamos con personas que yo conocía y que tenía confianza y que pensaba que son profesionales que pueden añadir valor, que sepan más de lo que yo sé. Y yo creo que eso fue esencial, porque al final del día tú vas a crecer con profesionales que te complementan y te añaden valor. Tú no quieres contratar a alguien igual que tú, que sepa lo mismo que tú, porque entonces pues vas a estar dando vueltas en la organización. Y yo creo que eso fue esencial, y creo que el tener mucha paciencia, el validar nuestro impacto y medirlo y poder decir, este es el impacto total económico de facilitar préstamos no tradicionales en Puerto Rico, eso nos ayudó a acercarnos a profesionales de alto calibre. Pero es un requisito como entidad sin fines de lucros que tengan una junta. Sí, Okay. sí, tienes que tener una junta desde que lo incorpora. Ok, entonces en ese proceso, pues... Y la junta técnicamente es el cuerpo más responsable de la organización. La junta tiene mucha responsabilidad, porque al final del día, ellos, ¿verdad? Ellos son responsables por esa organización. Siguen siendo la cara en esencia también Sí, de la organización. Sí. ¿Y tú has tenido mucho cambio con la Junta o eso han sido más o menos las mismas? Hasta ahora nosotros hemos tenido los mismos miembros de Junta desde el inicio y hemos poco a poco crecido la Junta. El rol de la Junta ha sido sumamente importante porque al final del día son personas que te ayudan a llevar esa organización donde tú la quieres llevar. Yo no me lo sé todo, yo quiero seguir aprendiendo, yo siento que todos los días aprendo algo nuevo y mientras tú identifiques ese grupo que te ayuda a crecer, pues vas a poder llevar la organización a donde la quieres llevar. Claro. ¿Y qué tú dirías que fueron de los errores más dolorosos al principio? Que ahora tú mirando para atrás dices, qué bueno que eso ocurrió. Sí, no sé si todavía digo qué bueno que se ocurrió, pero está bien, no. O sea, oye, de los errores aprendemos y es lo que nos hace como persona. Yo creo que al principio uno está tan ocupado porque estás haciendo tantas cosas a la vez y si contratas a alguien que encuentras que es bueno y tiene el checklist, esta persona es tremendo profesional, le voy a delegar todo y yo creo que uno tiene que delegar, pero siempre tienes que estar pendiente como líder de la organización, porque tú puedes contratar a una persona que en papel se ve espectacular, pero no necesariamente va a ejecutar como tú quieres que ejecute, no porque la persona lo hace propuesto por maldad, sino porque también esa persona no tiene la experiencia que ya tú tienes en la organización. Yo a mi equipo, yo le quiero enseñar lo que yo he aprendido en los últimos 7 años, pero no puedo pretender que ellos tengan ya esa experiencia porque no han pasado, ¿verdad? No han pasado por lo que yo he pasado. Y creo que eso es bien importante. Como líder tienes que buscar la manera de que tienes que tocar base y estar pendiente que todo, ¿verdad? Que todo se esté manejando como tú quieres que se maneje y como se supone que se maneje. En mi caso, nosotros tenemos compromisos con donantes y tenemos que cumplir con ciertas pues, regulaciones también, la auditoría, etcétera. Y uno siempre tiene que estar pendiente. Me es curioso cuando mencionas eso de que suena que es más lo que es gerencia a un equipo. Y eso yo sé que es un tema que tocamos mucho aquí, que es el tema de liderazgo. Uh-huh. No sé si tú tienes alguien que tú tratas de asimilar tu estilo de liderazgo que sea similar. Puede ser un ejecutivo público, puede ser un coach deportivo. No sé si sigue los deportes, pero... Tengo varios, pero yo creo que lo más importante, ¿verdad?, que te quiero contestar a esa pregunta es escuchar. Tener la humildad de no estar reaccionando y escuchar. ¿Por qué tú crees que eso nos hace tan difícil? Yo creo que esto es algo cultural, por nuestra pasión, somos muy reactivos y emocionales algunas veces, y yo creo que es bien importante rodearse de personas positivas, ya sea distintos mentores, en mi caso, que yo admiro, y es más de uno, te puedo decir que tengo como más de 10, y tocar base con estas personas y escuchar, y poco a poco, ¿verdad?, ir aprendiendo y tener esa humildad de que uno tiene que aprender algo todos los días, y que uno no se lo sabe todo, por más líder y director ejecutivo que uno sea. Te sigo. Y cuéntame sobre lo que es el manejo del presupuesto que tú trabajas. Yo no sé si tú puedes hablar sobre las cuantías que tú manejas actualmente o si eso es información privada. Es información totalmente pública. Nosotros todos los años nos auditan y nuestros estados financieros y planillas están en nuestra página web. La realidad es que hemos ido creciendo presupuesto poco a poco
y siempre manejamos un presupuesto operacional como de 300 a medio millón para poder facilitar más de 1 millón de capital no tradicional o tradicional. Pero eso también puede variar. Pero más o menos nuestro presupuesto está en esos números y ha crecido poco a poco. Mi primer grant fue de $12,000 para un año. O sea que uno va creciendo poco a poco. Y creo que eso es importante, no desesperarse. Es como las ventas para un empresario, tú vas a vender poco a poco, no de momento vas a tener una venta millonaria. Y maybe eso no es sustentable tampoco. Creo que eso es bien importante también. Eso va mucho a haz las cosas bien, queda bien y fomenta esas relaciones a largo plazo. Y entonces, en ese proceso, lo que sientes que ha ayudado a llegar a ese presupuesto anual de 300 a medio millón, ¿ha sido más los grants federales o ha sido la combinación de Pues hasta todo? ahora todo ha sido, en su gran mayoría, fondos privados. Pues eso está bueno, porque entonces ahí lo que... Vamos entonces a que nos den la clase 101. ¿Qué tú crees que es el error que hace la mayoría de las personas? Tanto puede ser empresario o puede ser directivo de una institución sin fines de lucro a la hora de la venta. Yo creo que lo más importante es uno tener mucha paciencia. Y en el caso de los empresarios, yo le digo a ellos, no dejes tu trabajo. Si tú tienes un trabajo ahora mismo y tú quieres emprender, ve poco a poco. Porque rápido quieren dejar el trabajo e irse full time y ser CEO de una organización que no genera nada. Pues entonces tienes que ir poco a poco porque tú vas a tener que vivir de algo. Y yo creo que también esa desesperación de hacer ese cambio tan rápido te puede llevar a tomar malas decisiones económicas para tu organización. Porque quizás están mirando las cosas muy a corto plazo. Muy a corto plazo, como que rápido quieres irte a liderar un negocio y quieres vivir de ese negocio. Tú puedes liderar una dinámica y no necesariamente vivir de esa dinámica. A mí me tomó tiempo y yo creo que a los empresarios que nos están escuchando tienen que tener eso en consideración. Yo en algún momento yo tuve como 2 trabajos para poder seguir creciendo Causa Local y para poder desarrollarme profesionalmente y eso no es nada malo. Pero tienes que tener mucha paciencia y creo que eso es esencial y que no necesariamente tienen ese conocimiento muchas personas para tomar esas decisiones. ¿Y qué te le dice al empresario que quizás te escucha, te sigue, pero ya está teniendo algún tipo de roce, quizás como con su patrono, por ejemplo? Uh-huh. Si el patrono quisiera que él estuviese más tiempo dedicándoselo a su trabajo y no enfocado en el proyecto. Claro, bueno, ahí yo le diría que me dije a mí misma, pues te tienes que buscar un trabajo un poco más relax y coger un pay cut, que fue lo que yo hice para poder tener más tiempo para Causa Local y Kiva en ese momento. Sí, porque yo creo que porque ese roce siempre va a existir, claro. ¿no? O sea, porque a medida que uno va, y también lo comparto porque lo vivo, o sea, las personas cuando están tratando de escalar un proyecto, uh-huh. Como tú dices, o sea, si yo me cojo a mí, por ejemplo, nosotros llevamos en el proyecto de la maestría del 18, nosotros este pasado año pues hicimos la gira y eso uh-huh. Toma un montón de más tiempo. Entonces no necesariamente todo ese tipo de proyectos se acopla uh-huh. A un 9 a 5. Sí. Entonces tú tienes que ser bien juicioso, ¿verdad? A la hora de escoger entonces ya cuáles son los proyectos que puedes o no puedes hacer, porque ya ni siquiera... Si tú sigues escalando, llega un punto que ya no eres ni atractivo para ciertos patronos. Uh-huh. Porque ya o sospechan que tu división de tiempo no es la que ellos quisieran que tú tengas o la disposición, ¿no? Uh-huh. No sé cómo, en ese proceso, cómo tú crees que el empresario debe ir deliberando. No sé si eso es más un ejercicio matemático para ti, si tú estás cubriendo tus bases o... Yo creo que es algo bien individual. ¿Verdad? Pero es un punto importante porque al final del día, si no tienes una responsabilidad, no tienes que cumplir la responsabilidad. Y si no la puedes cumplir y tú dependes de eso económicamente, pues puedes tener un poco ¿verdad?, de situación no positiva. Pero yo creo que volvemos. Si es algo que tú quieres hacer, planifícate y llénate de paciencia. Porque al final del día toma tiempo. ¿Tú crees que la mayoría de los empresarios tienen una falsa expectativa sobre las probabilidades de éxito yo creo que simplemente hay una falta de conocimiento, de educación. Yo creo que es importante que en ese proceso uno también se va conociendo y tú te vas dando cuenta lo que te gusta, lo que no te gusta y por qué vía quieres escoger. Cuando dices conocimiento, porque conocimiento
puede ser conocimiento financiero, puede ser conocimiento de lo que son las capacidades de cada caso individual. No sé cuál de las Yo creo dos que me ramas. refiero a todas para serte honesta, pero estoy pensando mucho en, como le digo a los empresarios, tú vas a ser tu primer vendedor. O sea, tú tienes que vender tu propio producto o servicio al principio, si quieres crecer una organización. Porque eso te va a ayudar a entender lo que a ti te gusta hacer y lo que no. Entonces, de acuerdo a esas decisiones que vas a tomar, es como tú vas a crecer. Tú vas creciendo y contratando según tu necesidad y cómo esos empleados o esos colaboradores te pueden ayudar. Y yo creo que al principio uno le puede apasionar mucho algo, pero no necesariamente. Ser empresario conlleva 1000 retos, pero llevar tu contabilidad no debe ser uno de ellos. Gracias a mis amigos de alchavo.com, con darle a un botón puedes procesar pagos electrónicos de nómina al equipo completo o suplidores y su sistema se encarga de calcular las retenciones para efectuar los pagos directamente al Departamento de Hacienda para que tú estés 100% en cumplimiento. Con Alchavo tienes un equipo de expertos que va contigo de la mano para que tú te enfoques en lo que realmente importa, tu negocio. Descubre más en alchavo.com. Tú vas creciendo y contratando según tu necesidad y cómo esos empleados o esos colaboradores te pueden ayudar. Y yo creo que al principio uno le puede apasionar mucho algo, pero no necesariamente uno está listo para enfrentar las responsabilidades de eso que te gusta. Y entonces yo creo que eso es bien importante al principio, no entender y poco a poco también, Cuando mientras dice la va responsabilidad, creciendo. dice la habilidad de liderar equipo, por ejemplo, o Cumplir. ser el vendedor. Como líder, al principio tú estás trabajando con un presupuesto, estás trabajando con clientes, estás probablemente hasta produciendo. Estoy pensando más ahora mismo en los empresarios creativos. Estoy produciendo, estoy vendiendo, quiero cumplir con el gobierno, tengo que sacar mis permisos. Es un proceso que hay unas partes que son más divertidas que otras. Definitivo, definitivo. ¿Qué crees que es el talón de Aquiles de la mayoría de los empresarios que te has topado tanto en Kiva o en eventos? Voy a pensar un momento. Digo, toma tu tiempo. Eh, Porque, oye, y aprovecho en lo que tú piensas para compartirle a la audiencia. Una que yo veo mucho es la parte financiera. O sea, el 82% de los empresarios pues no tienen la habilidad o están financiando sus proyectos con sus propios ahorros. 42% lo financian con tarjetas de crédito, que ahora mismo están en su punto más alto en la historia, hasta hace reciente que volvieron a hacer una reducción breve en las tasas. Así que, y como 52-54% dice que no tienen quizás la habilidad de llenar o terminar un plan de negocio con proyecciones financieras. O sea, yo sí veo que hay un talón de Aquiles, por lo menos en el aspecto financiero de Sí, planificación. eso lo hay full, eso lo vemos todos los días, mucha necesidad de empresarios llamándonos. Pero además de ese, hay uno en particular que te quiero comentar, cuando uno está creciendo, cómo manejar ese crecimiento. De momento, tú estás en tu casa o en un espacio más pequeño y de momento... Eres un solista. Sí, y quiero ir por ahí porque es uno que eres tu propio artista. Siento que no hemos hablado tanto de ese en particular. El de financiamiento, sabemos que hay una necesidad de financiamiento bien material y todos buscan financiamiento, pero también eso está atado a una falta de educación porque no necesariamente sabes para ni qué necesitas el dinero y eso lo vemos mucho también. Tú quieres solicitar un préstamo, ¿para qué? Porque un préstamo es una inversión y queremos que te dé un rendimiento y que tú solicitas el préstamo y sigas creciendo. Y eso definitivamente hay mucha área de oportunidad ahí. Pero yo creo que hay una también, en el caso particular, donde de momento eres solo y tienes que manejar 10 personas, o tienes que manejar 5 personas, o tienes 20 clientes nuevos. Y cómo tú manejas ese crecimiento es importante, porque igual que toma mucho esfuerzo y sacrificio crecer, mantener ese crecimiento, pues también puede ser bien retante. ¿Tienes alguna anécdota o quizás eso es algo que has vivido en carne propia? O sea, Claro que sí, lo veo y lo he vivido, obviamente. De momento yo pasé a básicamente ser un one woman show, a tener un equipo, a tener que trabajar con distintos donantes, a trabajar también con empresarios. Entonces, ¿cómo uno va manejando ese crecimiento cuando tienes un presupuesto limitado? ¿Qué año tú dirías que fue el primer año que tú diste que crecí bien rápido de momento? Ajá. Yo creo que fue después de la pandemia.
entre la pandemia y el aniversario de los 5 años, y después poco a poco ahí también tuvimos un crecimiento bien acelerado. Yo te diría que 2018 fundé Causa Local, 2020 me voy, ¿verdad?, por mi cuenta y Causa Local se formaliza, celebramos los 5 años y de ahora pues ha habido un crecimiento acelerado. Sí. Que todavía estás aprendiendo lo que estás todavía diciendo. estoy aprendiendo todos los días gracias a mis mentores y al equipo que tengo también. También como líder uno no puede estar tan involucrada en el día a día todo el tiempo para poder hacer otras tareas, y creo que también eso fue una curva de aprendizaje, porque a mí me gusta mucho hablar con los empresarios y conectar con ellos, pero no necesariamente ya estoy tan conectada con el día a día o con ellos, porque ya yo no soy la que cojo las llamadas o doy las orientaciones, etcétera. Sí, o sea que tú lo que estás es dando el testimonio de los retos, no solamente al principio, sino de cómo tú escalas y mantienes ese Correcto, crecimiento, sí, ¿no? sí. Y yo creo que ahí está el reto verdadero, porque cuando uno crece, ¿cómo mantienes ese crecimiento? ¿Y qué te ha funcionado? O sea, no sé si tienes una lección o algo que invita a las Identificar personas a hacer. profesionales que te ayuden en el proceso. No hay de ¿Eso es otra. a nivel de reclutamiento? No, a nivel hasta como líder y a nivel con mi equipo. Identificar profesionales desde la junta hasta el equipo, hasta mentores más en tu carácter personal que te ayuden en ese crecimiento. Ya. ¿Y tienes alguna historia de éxito que quieras compartir en cuanto a los empresarios que han pasado por el proceso de Kiva, que hoy día están escalando sus proyectos? Sí. Me voy a ir por la industria. La industria creativa es una industria retante porque normalmente el que te produce una obra artística espectacular no necesariamente viene con conocimientos de negocio. Y creo que ver a la industria creativa, que al principio le asustaba a Kiva, entonces ver cómo ellos poco a poco han conectado con Kiva y se han abierto a la posibilidad ¿verdad?, de entrar a un mundo financiero, escuchar la palabra contabilidad y no salir corriendo, y yo creo que eso ha sido bien importante. También cuando salimos del área metropolitana, que hay menos recursos en ciertas áreas y menos educación financiera, ver cómo poco a poco hemos podido conectar con esos empresarios. Por ejemplo, yo soy de Ponce originalmente, y ver cómo poco a poco hemos podido crecer en el sur, cuando al principio tratar de conseguir un empresario en el sur era bien retante, y ya en los últimos años pues hemos crecido significativamente, y eso pues ha sido bonito verlo. ¿Cómo cuántos empresarios ya has impactado a la fecha? Bueno, hasta ahora Causa Local ha conectado con más de 7,000 empresarios, gracias a los eventos, los talleres, los seminarios, Kiva y los programas educativos que tenemos. Y de los que han solicitado capital, te podría decir más de 600 ya. Y eso, pues, ese número me llena de satisfacción, porque uno no puede obligar a nadie a coger un préstamo. Claro. O a recibir inversión, y es un proceso que toma tiempo, pero el poder conectar con empresarios que ves que le hace la diferencia una inversión, un préstamo, ha sido bien positivo. Y poder medir también ese impacto total en la economía local de Puerto Rico también ha sido algo bien positivo. Y hablando de la economía de Puerto Rico, yo sé que tú y yo pues nos encanta ver noticias, hablamos de esto siempre fuera cuando nos vemos, pero ¿qué estás viendo que crees que hace falta ahora mismo en el ecosistema para seguir fomentando ese desarrollo económico? Yo creo que seguir invirtiendo en nuestras comunidades, creo que es importante, porque creo que lo colectivo puede hacer mucho impacto positivo en el desarrollo económico. Y cuando digo esa expresión me refiero a no solamente estar en el área metropolitana, sino trabajar en todos los municipios de Puerto Rico para que haya desarrollo económico. Y creo que también si podemos simplificar un poco el proceso de los permisos y de acceso a capital y tener más opciones, eso va a ser bien positivo también para nuestras comunidades y para nuestra calidad de vida. ¿Sigues pensando crees que hay suficiente capital ahora mismo con los jugadores que están, o tú quisieras seguir viendo a mí me gustaría una ver más democratización plataformas mayor de capital no tradicional, como más Kivas, por ejemplo, que son plataformas que ayudan a empresarios que las instituciones financieras tradicionales todavía no pueden recibir, porque no pueden, punto. No es que no quieran, es que tienen un regulador, tienen que seguir una regla,
Y yo creo que más opciones como Kiva o que más personas conozcan de Kiva podría ser bien positivo, o otras plataformas no tradicionales. Hasta el momento, la más que nosotros trabajamos y la que más conocemos a nivel global es Kiva. O sea, ahora mismo yo no conozco otra plataforma como Kiva. No, yo lo que sí he visto es más competencia internacional, o no internacional, más bancos, digamos, digitales estadounidenses que están sumándose. También yo he visto que Navebank, por ejemplo, es un banco que está creciendo, que no existía hace 3 años. O sea, que siguen están entrando unos jugadores adicionales. Banesco está creciendo un montón también. No, y yo creo que, oye, mientras más capital haya, más podemos ayudar a los empresarios y más desarrollo económico puede haber. Sí, exacto. ¿Tienes alguna industria que piensas que es clave ahora mismo, que tiene todas las de ganar Yo creo que podríamos invertir mucho en la industria creativa. Yo creo que eso tiene un poder de outreach a nivel global, lo hemos visto recientemente, y creo que tiene mucho potencial y que el puertorriqueño es bien creativo. Es interesante que lo menciones porque nosotros tuvimos un evento el año pasado, en lo que fue el tercer la maestría live, que tuvimos, que fue específicamente Lo vi. el tema que era de la industria, de eso mismo, de la industria creativa y cómo todavía es importante el filtro humano, aún hablando sobre los avances de la inteligencia artificial, porque todo el mundo está bien enamorado del tema, pero sigues necesitando ese juicio y escrutinio humano, especialmente en temas creativos y de estrategia también. Y yo creo que estuvo bien bonito porque sí, ahí tuvimos a Alejandro Pavón dando un testimonio un poco de lo que él vivió a nivel de producción, y que eso fue una producción, o sea, salió hasta en Amazon, en lo que fue el último show. Y o sea que sí, o sea, los jugadores que están dentro de esa industria ya no es una industria pequeña, esto es una industria global ya. Entonces, hay muchas personas que critican que eso no es suficientemente grande, que todavía tenemos que seguir apostando por la manufacturera y estos sectores que son más Creo que todas son multiplicadores. importantes, pero si tuviera que escoger una ahora, la industria creativa creo que tiene mucho potencial de crecimiento. ¿Y qué tú quisieras ver más de los empresarios? Más diversidad en producto y servicio y más exportación. Al final del día Puerto Más Rico se nos queda diversidad. chiquito. Somos espectaculares, pero somos una isla de menos de 3 millones. Y yo creo que si nos enfocamos bien en elevar esa creatividad que hay dentro de tantos empresarios y exportar esa creatividad, creo que sería algo bien positivo para las generaciones futuras. O sea, que piensas que cualquier tipo de industria se beneficiaría, bueno, fuera de que sea ¿verdad? Una compañía que venda un producto en una tienda, ¿verdad? Local, que ahí pues está, digo, y como quiera puedes hacer el argumento que puedes digitalizarte y venderlo afuera. Sí, y hoy día que hay muchas plataformas donde puedes vender en línea. Pero yo creo, y eso es algo que también había visto en el estudio Colmena, que la mayoría de los empresarios que ellos han impactado no ven la exportación quizás como una alternativa o un mercado accesible. No sé si tienes alguna reacción o qué crees que atribuye a que el puertorriqueño no esté pensando tan en grande como quisiera. Creo que es la etapa en que estamos. Algunas de estas empresas están comenzando, en particular las que conectan con Colmena, pueden ser pequeñas y medianas empresas, y creo que es la etapa en que están. Y mientras sigan creciendo y se les haga más fácil ese proceso de exportación, van a poder exportar y seguir creciendo. Yo creo que es cuestión más de, cuando tú eres pequeño, por ejemplo, que si tienes buenos mentores o buenas personas alrededor tuyo donde uno pueda adquirir conocimiento, es lo mismo con los empresarios. Si ellos ven que lo pueden lograr, que el de al lado lo está haciendo, como el fear of missing out, pues ellos se pueden dar cuenta que ellos también lo pueden hacer. Y creo que el empresarismo en Puerto Rico siempre ha existido. En los últimos años hemos visto una gran inversión para que haya más empresarios y para que estos empresarios crezcan. Y yo creo que en los próximos 10 años, 20 años, vamos a ver más de esos mismos empresarios exportando y creciendo. Yo creo que debe de haber quizás más eventos alineados al tema de la exportación, y yo creo que eso es algo que quizás ya el ecosistema lo tiene, pero no sé si eso es
no sé si se puede masificar más la comunicación, quizás que sea algo que sea más promovido en los medios más populares de comunicación, como redes y demás. Pero definitivamente yo pienso que tiene que haber más comunidad y más interacción entre lo que es la diáspora y la comunidad local para poder visibilizar quiénes serán esos puntos de contacto para esa exportación. Sí, la diáspora yo creo que es esencial y que creo que hay mucha oportunidad todavía. O sea, hay más puertorriqueños fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico y creo que ellos podrían ser un motor económico súper importante para todos estos empresarios y como tú muy bien dices, con quién conectar y en dónde. Muchas veces uno lo que necesita es eso, que alguien te conteste el teléfono, te abra una puerta, entonces uno sigue por ahí. A mí me da risa porque yo, esto lo digo casualmente, este año alguien entró a mi condominio y me dijo, yo te conozco, veo tu podcast, yo vivo en Texas. Y yo me quedé como que, son cosas que tú no piensas realmente, pero ¿Sí? la diáspora es doble del tamaño de los puertorriqueños actualmente casi. Sí. Así que son mercados que no se están tocando quizás lo suficiente y quizás uno puede de alguna manera hacer activaciones allá o tratar de ver de qué manera tú conectas más con esa comunidad. Sí, el verano pasado nosotros fuimos a New York con ese propósito. Cómo conectar más con la diáspora, con los puertorriqueños que están allá y cómo uno puede también aumentar esas colaboraciones. Al final del día, estamos donde estamos en el caso de Causa Local por las colaboraciones que hemos tenido. No ha sido solamente Ana María y su equipo, o sea, también hay muchos key players que nos han apoyado, que maybe no son públicos, pero que gracias a ellos estamos donde estamos también y que los empresarios han podido recibir ese capital y ese apoyo. ¿Y qué quisieras que se convierta el proyecto de Causa Local de aquí a 5 años, digamos? Me gustaría que el equipo pueda crecer conmigo, o sea, según yo siga creciendo como líder, que el equipo pueda también seguir creciendo y que la organización ya no dependa tanto de mí, para serte bien honesta, a pesar de que siempre va a tener mi corazón, pero que la organización sea más independiente de mi persona y que pueda liderarse ella misma. Pero yo creo que eso debe ser como ese es el deseo de muchos fundadores, pero eso es súper difícil de ejecutar, sí, ¿no? Porque sí. Lo es. porque estás tratando... Porque uno es su pasión también. como En algún momento, o sea, siempre voy a estar envuelta en Causa Local, pero quiero que también el equipo crezca, entonces yo tenga más tiempo para inventarme otras cosas. Y creo que hay mucha necesidad todavía de seguir facilitando más capital y ojalá nosotros podamos seguir liderando ese tema de capital no tradicional en Puerto Rico con más opciones. ¿Tienes algún libro o algo que hayas consumido recientemente que pienses que sería un beneficio para cualquier empresario o profesional en su desarrollo? Pues empecé el año leyendo un libro de cómo vivir una vida más creativa. Entonces el libro tú vas leyendo, pero te va llevando a hacer unos ejercicios y ha sido como algo bien bueno y bien diferente en mí. Yo no me considero súper creativa, yo soy una persona que estudió contabilidad y finanzas, pero ese libro, a pesar de que es, ¿verdad? Suena como un juego, pero me ha ayudado a tomar ciertas decisiones últimamente y me ha gustado porque me ayuda a pensar de una manera diferente, no tradicional. Sí, porque el contador, eso fue un chiste que yo hice al principio, o sea, un contador haciendo un evento de creatividad sonaba como off. No, y muchas personas me dicen, pero tú eres contable. Ay, pero no pareces que eres contable. Y yo, pues, soy contable. Sí, pero yo creo que te da las destrezas operacionales para gerenciar, definitivamente. Para mí fueron esenciales al principio también y todavía al día de hoy. Me ayuda mucho en la operación del negocio porque es un área que conozco y no tengo que contratar adicional para yo entender lo que está pasando. ¿Tienes algún consejo que le diría a Ana a los 22 años? Ay, no tengas miedo. Yo tenía tanto miedo. O sea, yo lo quería hacer todo como bien estructurado, de la manera que te enseñan que you have to do it. Y sí, no tengas miedo. Just go out there and do what makes you happy. A mí me parece que digas que eso, porque ella todavía es bastante estructurada. Eso consejo que eso tiene que aplicar todavía. Sí. Tienes toda la razón. Pero sí. O sea, yo a mis 22 jamás pensé que iba a tener unas sin fines de lucro y que me iba a haber arriesgado tanto y hacer cosas diferentes. Y
por eso mis 30 fueron mejor que mis 20. ¿Te gustaría escalar a causa local a alguna oficina fuera de Puerto Rico? Ha sido algo que nos han llamado y nos han pedido. ¿Sí? Estaría abierta a hacerlo, tipo franquicia. Todavía no se ha dado, pero who knows si eso está en nuestras cartas para el futuro. Yo quiero traer esto porque mencionaste esto al principio y esto es algo que quizás puede ser beneficioso porque no solamente aplica a entidades sin fines de lucro. Hablaste un poco de los fellowships. Sí. Yo creo que hay veces que asociamos el fellowship como algo más académico y no estamos buscando ese tipo de oportunidad que te puede capitalizar algún tipo de proyecto, empresa y demás. Si quieres darle a la audiencia algún tipo de consejo sobre cómo buscar estas oportunidades, cómo tú has logrado estas oportunidades y cómo ha impactado escalar lo que es causa local. Pero creo que hay mucha oportunidad de uno buscar un fellowship que te pueda beneficiar no solamente académicamente, pero en cuestión de aumentar tus relaciones, no solamente relaciones en Puerto Rico, sino relaciones en Estados Unidos, relaciones globales, que al final del día eso no tiene precio. Porque el que tú conozcas personas y profesionales, seres humanos de distintas ramas, eso te puede ayudar mucho a crecer. Y son oportunidades que no hubieses tenido si te hubieses quedado en el 100 por 35. Volvemos, a mí me encanta Puerto Rico, pero creo que también hay que estar abierto a conectar con dinámicas que están pasando en distintos países. En el caso de Kiva, por ejemplo, es una plataforma que no existía en Puerto Rico, era una plataforma global que ha impactado positivamente a tantos países, pues ¿por qué no Puerto Rico? Y yo creo que en el caso de los fellowships, volviendo a esa pregunta, es una oportunidad excelente, conoces muchas distintas personas que no necesariamente están haciendo lo mismo que tú, pero que tienen como esa pasión y esas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Además de los recursos monetarios, te puede abrir las puertas a distintos colaboradores, viajes, experiencias, educación. Y creo que nosotros, ¿verdad? A través de Causa Local hemos tenido 2 fellowships y han sido esencial para poder capitalizar nuestra misión de democratizar el acceso a capital no tradicional. Y los fellowships que has solicitado, todos son... Estas son oportunidades de lo que son grants federales, ¿no? Sí y no. En su mayoría había uno que era privado y hay otro que es federal. Y los privados son mayormente de fundaciones, entonces. Sí. Normalmente pueden ser fundaciones o pueden ser hasta individuos que creen en apoyar a jóvenes que están emprendiendo, tienen un proyecto interesante que piensa que tiene mucho potencial. Pero sí, o sea, va a depender de la industria, pero hay distintos tipos de fellowships y creo que es algo que aquí no es tan popular, o por lo menos yo no lo he escuchado. Yo le exhorto, si eres un profesional que estás creciendo un proyecto, que hagas un Google search a ver si hay algún fellowship periódicamente, porque las convocatorias son periódicamente, que puedas conectar y que puedas solicitar. Porque why not. ¿No hay un portal de fellowships como tal que la gente pueda Pues acceder? hace poco una colega me dijo que sí, que había uno y eso lo aprendí hoy. Como te dije, en nuestro caso fue como que nos han llovido, gracias, ¿verdad? Qué bueno. Que alguien te dice, mira, vi este fellowship. Literal, como Wow. que Ana María, esto tiene tu nombre y apellido. Solicita ayer y yo ahí voy y solicito. ¿Te imaginarías en algún momento regresar a la empresa privada o no es algo que has considerado? Fíjate, yo siempre he dicho que la vida te cierra las puertas y uno las va abriendo. Who knows? No es algo que te crea que no, pero también aprecio mucho en este momento de mi vida que tengo mi familia, la flexibilidad que trae el uno liderar un proyecto. Y creo que eso es algo positivo. Igual cuando eres un empresario tienes flexibilidad. Probablemente tienes mucho trabajo, pero tienes flexibilidad y para mí eso ha sido espectacular. Yo creo que ese es un tema que atrae mucha gente al emprendimiento y qué bueno que lo traigas, porque yo creo que muchas personas, no sé si necesariamente quieren emprender, pero quizás lo más Quieren que la vida quieren flexible. es la autonomía, ¿no? Y tú poder dictar las horas que tú trabajas y poder entonces gerenciarte a ti mismo de la manera que tú quisieras. Yo no sé si dentro de la audiencia que está escuchando, si hay algunas personas que quizás lograrían esa flexibilidad en algunos trabajos, en algunos ambientes, quizás no emprenderían necesariamente, pero como yo estoy viendo que
cada vez más esa tendencia del patrono de poder dar esos beneficios ha disminuido post pandemia. No sé si se te has dado cuenta que el llamado a regresar a trabajar presencial es algo que se ha proliferado mucho más en el último año. No sé cómo tú ves esa filosofía y si tú crees que las personas deben de abrazar de nuevo ese trabajo de estar presencial o si eso es algo que culturalmente depende. Yo creo que es bien retante, porque no necesariamente vas a poder liderar un equipo todo virtual o remoto. En algún momento se tienen que reunir presencialmente. En mi caso y en mi experiencia, es algo que me funciona para mí en este momento de mi vida y es algo que valoro mucho. Si de aquí a unos años que tenga menos responsabilidades personales o que mi vida cambie, podría regresar a un horario más fijo. Si estás buscando flexibilidad, eso es entendible, porque a mí me encanta, pero como tú dices, viene con mucha responsabilidad, porque hay veces que uno no para, entonces nunca te desconectas, que también es algo que uno tiene que evaluar. Mi mamá siempre me dice, ay, en los tiempos de antes tú, o sea, te ibas a la oficina y te ibas, y tú estás todo el tiempo trabajando. Pero a la misma vez eso me permite viajar o caminar por las mañanas mis perras y estarle una llamada de trabajo, pero me permite ambos. Y en mi caso a mí me funciona y me gusta mucho. Pero reconozco que no es para todo el mundo, que no todo el mundo tiene la disciplina de tengo todo este tiempo, cómo manejarlo. Y ahí entramos otra vez con el tema de la personalidad. Si naciste empresario o lo haces por necesidad. Y yo creo que el tema de personalidad y cómo tú te relacionas con tu alrededor y con tus responsabilidades tiene mucho que ver. Yo creo que, oye, y hay personas que emprenden por necesidad, que no necesariamente es algo negativo, porque hay personas que necesitan quemar quizás los botes para sentirse que tienen que conquistar eso porque no tienen otra opción. También, y esto es algo que estamos discutiendo antes de la entrevista que menciono, porque también el mercado laboral en Puerto Rico particularmente es más retante. Hay muchas personas, yo siento, en Puerto Rico que emprende más por necesidad, quizás, porque no tienen las oportunidades laborales a la compensación que quizás ellos quisieran o el arreglo que ellos están buscando. Y entonces o crean su proyecto o intentan lanzar ese proyecto o la opción que tienen ante un mercado laboral tan retante, se tienen que ir a la diáspora, que no necesariamente es negativo tampoco, pero sí. Ante ese panorama retante de trabajo, pues existen muchos puertorriqueños que actualmente yo sí pienso que emprenden por necesidad. No sé si yo creo que eso pasa everywhere. Yo creo que es un proceso que muchos países, no solamente en Puerto Rico, sino en muchos países enfrentan, y creo que es algo orgánico y natural. Pero me da risa cuando lo dices porque es que me recuerda una entrevista que tuvimos a Sofía, que Sofía también dijo lo mismo que tú, no dejes el trabajo. O sea, si nunca has emprendido y quieres emprender, no dejes el trabajo. Bueno, pero es que al final del día you have to pay your bills. You have to pay your bills, of course. O sea, if you don't have to pay bills, pues tú tienes otra libertad económica y tienes otra flexibilidad. No conozco a esa persona. If you have to... Aquí, no, todo el mundo tiene algo que Siempre que de todo, sí, siempre sí, de sí. todo. Pero si tienes que pay your bills, hazlo poco a poco porque va a tomar tiempo. Claro. No vas a empezar a generar un montón de dinero rápidamente. Y es lo que yo creo que mucha gente no entiende al principio. Sí, pero entonces yo lo que quizás invito al que sí emprende por necesidad, ahí yo creo que a lo que tú dijiste, que es bien importante, que yo me llevo también, es las personas tienen que rodearse si tú no tienes una junta directiva en tu negocio, por lo menos ten una junta directiva para ti. Que tú tengas personas que tú puedas aprender, consultar y que te compartan o reten algunos supuestos que tú mismo tengas. Porque yo creo que hay veces que pecamos cuando son nuestros proyectos, estamos muy cercanos emocionalmente a eso. Y dijiste algo súper importante, que te reten. A mí me encanta que me reten. A mí no, y eso estoy trabajando con eso. That's okay. Estoy trabajando con eso porque... Eso conlleva también, no es que nací, ay, me encanta que me reten, pero creo que es que el resultado puede ser tan positivo que vale la pena. Y eso es algo pero eso es algo que estoy reflexionando más últimamente, porque antes, sí, como todo, yo creo que como toda persona en su proceso de maduración, tú al principio, nadie le encanta el insumo quizás negativo, ¿no? O sea,
Si te dan un feedback que no es lo que tú quieres escuchar, tú a lo mejor apagaste y te fuiste. Pero yo creo que en cualquier proyecto que tú quieres que crezca o escale, llega un punto que tu inteligencia y tu capacidad te va a llevar hasta cierto punto. Entonces, si tú quieres despuntar, ahí entonces te tienes que empezar a flexibilizar en cómo tú atiendes ese tipo de dinámica, quién tú dejas que te consulte. Pues no es que todo el mundo, no es que vas a coger la opinión de alguien que nunca ha hecho nada, porque eso también existe. Pero como que tienes que tener la humildad de recibir ese tipo de insumo. Correcto, sí. Y más si quieres seguir creciendo y estás trabajando con personas además de ti, o sea, eso es esencial en mi opinión. Y yo creo que ese muchas veces es la clave del éxito. Claro, hay otros factores, hay factores que uno no controla, pero tener esa mentoría, rodearte de profesionales que te dan buenos consejos, porque han pasado por la experiencia, porque tienen 2 o 3 canas más que tú, eso es esencial. Me encanta, me encanta. Oye, y transicionando un poco para los que no te conozcan personalmente, yo sé que quiero que nos compartas cómo quizás esa experiencia ha impactado tu vida en todos los aspectos. Definitivamente tener una familia impacta la vida de una mujer que trabaja, ya sea mujer o hombre, o sea, esa es una responsabilidad adicional, es bien bonito, pero requiere tiempo. Y no es que lo veas como si fuera otro trabajo, pero tienes que separar recursos, energía y mucho amor para ese espacio. Es algo que te cambia, aprendes mucho de esa experiencia, porque al final del día lo más importante en la vida es la salud. Y yo creo que el tener una familia te ayuda a entender eso, ya sea porque tienes hijos, tienes perros, you name it. Pero definitivamente, por eso es una de las cosas que me gusta de la flexibilidad. Porque llega un punto que al principio tú quieres hacerlo todo, no puedes hacerlo todo. O sea, lo puedes hacer todo, pero no quieres hacerlo todo. Y esto es un tema que para mí yo creo que es importante put it out there, porque al final del día, un día tiene 24 horas. Y yo creo que en la vida uno tiene que tener derecho a escoger lo que uno quiere, pero no pretender hacerlo todo, porque entonces ahí pues puedes descuidar espacios o personas que sí te importen y que quieras mucho. Claro, y yo creo que también, eso es cierto, que el tiempo en la casa, si continúas haciendo todo, eso va a tener un costo, lo quieras ver o no lo quieras ver a largo plazo. Entonces, yo no recomiendo que lo quieras hacer todo, yo recomiendo que uno escoja lo que uno quiere hacer en la vida para uno ser feliz. No tienes que hacerlo todo tampoco, o sea, puedes, pero no quieres hacerlo todo. estando en ese ambiente familiar. Sí, sí. Es bien importante escoger una persona y escoger una familia que uno quiera. Yo creo que eso can break you or make you. Al final del día la vida es corta, el trabajo es trabajo y tú puedes tener mucha pasión por el trabajo, pero tampoco debería ser todo. Y creo que es importante rodearte de personas que te ayuden a crecer y que te apoyen. Eso es esencial. ¿Y qué 2 o 3 lecciones has aprendido de tu pareja? Pausar. Mi pareja es bien más pausada que yo y me ha enseñado a no estar reactiva. Yo soy más hyper, más reactiva. Bien importante, si no entiendes, o sea, si no tienes el conocimiento de algo, go get it. O sea, y believe in yourself. Yo creo que esas 3 cosas para mí han sido bien importantes en los últimos años con mis nuevos roles. Me encanta, Ana. Ana, estamos ya por terminar la entrevista. Quiero preguntarte, ¿cuál es la definición del éxito para ti? Ser feliz, por más... Pero es que eso, ¿qué significa, es como eso? que directo, ¿Vamos a estar ahí media hora? directo que suene, buscar lo que te hace feliz. Y eso es bien individual porque cada persona es diferente y tiene distintas necesidades o metas en la vida. Pero no descansar hasta ser feliz. Buscar lo que te da alegría y rodearte de personas que quieres. En mi caso, te lo comenté ahorita, en los 20, uno, como que yo trabajaba mi vida de una manera más sistemática. Hasta que dije, wait, ¿qué yo quiero realmente? Olvídate del ruido de lo que la gente te dice que tú quieres, que tú quieres. Y yo creo que eso es bien importante. Me encanta, me encanta. Quiero
que aproveches este momento, Ana, para que puedas mirar esa camarita que está ahí Yes. y puedas compartirle a la audiencia cómo podemos nosotros buscar más información sobre Causa Local, cómo podemos buscar más información de ti, si la quieres compartir. Sí. En confianza nos pueden contactar en Causa Local escribiéndonos a info@causalocal.org. También nos pueden contactar a través de las redes sociales, página web, y me pueden añadir en LinkedIn Ana María Cintrón Marazzi. Ana, pues ha sido un placer teniéndote aquí en el espacio. Por Gracias, fin. Raúl, gracias a ti. Quiero también reconocerte que eres una persona que admiro mucho porque el crecimiento que has tenido con el proyecto yo lo he visto. Yo me acuerdo cuando Kiva era algo que estaba haciendo por el lado sin ningún tipo de dirección. Causa Local ni existía en el momento. Sí. Y puedo dar fe que has sido paciente teniendo esos trabajos mientras has escalado ese proyecto, y el hecho que tienes tanta gente buena alrededor, tanto en la Junta como los distintos colaboradores como Anjimil La Torre, Sí, she's amazing, yes. que son personas que yo también admiro mucho, que apuestan 100% de lo que están haciendo, son evidencia de que has dejado una huella dentro de lo que es el ambiente empresarial en Puerto Rico, y que yo estoy bien contento de tenerte como aliada en lo que es el proyecto de la maestría también, y que Gracias, Raúl. sé que podamos seguir colaborando a futuro. Yes, y mucho éxito para los dos. Gracias.